En un programa de C5N, Duro de Domar, Guillermo Moreno dice que el presidente argentino Javier Milei no cree en las proyecciones de su propio gobierno. Escuchamos lo que dicen. Metió la pausa del año, vamos. Pausa artística. Es cierto que estás con seca en Brasil. Cuando estás con seca tenés que bajar la hidroeléctrica y meterle gas. Claro. Pero quieren exportar gas. Claro. Entonces usan la hidroeléctrica y cuando gastás el agua y no la reponés por la seca, tenés este lío. Correcto. A su vez Camesa no está endeudada porque el Estado que le tenía que dar la compensación contra los aparentes subsidios que tendría que pagar sin hacer costos. Porque los subsidios que ella habla, no sé, nadie hace costos. Entonces no sabés si lo que está pagando corresponde, ¿no? Cuando vos decís, pagás el 40% de qué, no, de una tarifa. ¿Y cuál es el costo de esa tarifa? No, no la sabemos. Claro. Entonces es todo un mamarracho de un gobierno que no comprende cómo funciona esto. El nivel del Y mamarracho. que se quedó muy claro en el discurso del presupuesto. Milei ni siquiera cree en las proyecciones de su propio gobierno. Me importa tres En carajos. el discurso del domingo dijo, bueno, No, lo los que nosotros números no estamos importan. diciendo se puede dar. No, aparte dio números No, malos. las proyecciones que están en el Dijo, pero se puede no presupuesto cumplir, bola. no se puede, Sí. se puede no cumplir. Entonces vos imaginate que no hay manera de tener un sistema eléctrico funcionando si no planificás. ¡Nunca! Yo tengo mis dudas que la generación esté por debajo de la demanda, incluso en los picos, porque ellos te van a hablar que no van a poder aguantar el pico de consumo por el calor. Yo tengo mis dudas, por el nivel de actividad que hay. Está tan bajo que Claro. no. Yo tengo mis O sea, dudas. vos sos optimista que por ahí no se llega. No, yo creo que al no entender cómo funciona esto Claro. y nadie haber planificado y vos estás gastando el agua cuando no la estás recuperando por la seca y querés exportar gas y entonces en vez de meter gas en la generación estás gastando el agua, eso alguien lo tiene que pensar. No es que se hace solo, no es que pueden intervenir los sectores y encontrar el máximo. Son las pavadas que vos pensás cuando sos adolescente. Después no. Sistema eléctrico, si no hay alguien que lo planifique, no hay ninguna posibilidad de que funcione. En la Argentina y en cualquier lado, es al margen si sos comunista, socialista, capitalista. Alguien tiene que planificar, porque es cierto que un generador te lleva año y medio, 2 años. En la época de Alfonsín, ¿te acordás que te querían traer barcos? ¿No te acuerdas Sí. de esa? Sí, sí, me acuerdo. Traían barcos con generadores para enchufarlos. Todas estas pavadas. En esa época lo que se empezó a usar fueron